¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente, mi nombre es Antonio Gómez, soy el responsable comercial de CS Instruments. La mayoría de vosotros ya me conocéis de mucho tiempo. Y bueno, como os he dicho, soy el responsable comercial de CS Instruments para España, Portugal, mercado latinoamericano. Y lo primero de todo, daros las gracias por vuestra presencia en un nuevo webinar con una gran asistencia, como siempre. Bueno, de gente que está interesada en ver soluciones en todo lo que tenga que ver con la optimización de las plantas de aire comprimido, plantas industriales en general. Hoy en concreto vamos a hablar de la gestión de fugas para reducir los costes de energía. Bueno, algo que venimos hablando y que forma parte de uno de los productos que nosotros fabricamos, pero que sigue siendo de vital importancia para optimizar al máximo todas las instalaciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña agenda de qué es lo que vamos a hablar. Como siempre va a ser un webinar súper rápido, al grano y listo, ¿vale? Vamos a hablar de introducción, rápidamente quiénes somos. La mayoría de vosotros ya nos conocéis y además de hace mucho tiempo. Hablaremos también de por qué empezar a detectar fugas, cómo detectar las fugas, los equipos adecuados. Puntualizaremos en esos tips importantes y luego con la documentación, el análisis de fugas y la gestión de la energía, ¿vale? Además, antes de empezar, por favor, todas las dudas que tengáis las podéis ir poniendo en el chat y inmediatamente en el momento de que acabemos, que va a ser, como os he dicho, todo muy ágil y al grano, pues solucionaremos todas las dudas que tengáis, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar rápidamente quiénes somos. Como os he dicho, CS Instruments, yo soy el responsable comercial para España, Portugal y todo el mercado latinoamericano. Y CS Instruments es un fabricante alemán de equipos de instrumentación de más de 25 años, enfocado, que nació para dar soluciones tanto fijas como portátiles en el sector del aire comprimido, pero siempre desde un punto de vista de eficiencia energética. O sea, ¿qué puedo medir? Pero para mejorar esa energía, ese consumo energético. Ya sabéis que no se puede mejorar nada que no se mida, ¿vale? Y bueno, sacaremos a la luz que lo importante son el medir. Y eso conlleva importantes ahorros energéticos. CS Instruments, como os he comentado, tiene más de 25 años, hay 2 sedes en Alemania, nosotros estamos ubicados en España, en Madrid, y desde aquí pues hacemos labor comercial para España, Portugal y Latinoamérica, a través de distribuidores, etcétera, ¿vale? Pero independientemente de lo que es nuestra actividad, o sea, nuestra ubicación y nuestro cometido, hay subsidiarias por todo el mundo y distribuidores también por todo el mundo, ¿vale? Bien, nosotros somos CS Instruments España, estamos enfocados en lo que hemos dicho, ¿no? Soluciones de eficiencia energética, soluciones que ayudan a las fábricas a ahorrar energía mediante la monitorización y el control de los valores, reducir emisiones, ahorrar energía, mejorar la productividad, eliminar paradas de producción y todo eso para impulsar la sostenibilidad. No solamente somos un fabricante que fabricamos todo en Alemania, en sensórica, centralitas, caudalímetros, sensores de presión, punto de rocío, calidad de aire, todo, tanto equipos como portátiles, sino que también tenemos el certificado ISO 9001, donde nos certifican la comercialización de equipos de eficiencia energética y el asesoramiento, las auditorías de la ISO 8573, eficiencia energética en general. Además, hay una parte que ya lo hemos tocado rápidamente en otros webinars, que es súper importante. No es solamente suministrar un equipo, es asesorar, dimensionar bien un equipo, pero también luego lo que es la instalación y el mantenimiento. Recordar que es muy importante tener un respaldo de asesoramiento técnico, de servicio técnico postventa, de recalibración de los sensores, el poder tener la posibilidad de periódicamente chequear, porque hay otra cosa que siempre decimos, es un sensor de CS Instruments bien mantenido dura de por vida. Con el tiempo hemos ido ampliando a un modelo 360, donde no solamente el aire comprimido y los gases técnicos, aire comprimido en baja presión, en alta presión, gases técnicos, oxígeno, nitrógeno, CO2, gas natural, biogás, hidrógeno. Bueno,
cualquier gas o mezcla de gas lo podemos medir, ¿vale? Entonces, con el tiempo hemos ido buscando más soluciones de cara a la monitorización de esos puntos de eficiencia energética, con la medición de caudalímetros electromagnéticos también para agua, o líquidos conductivos, función BTU, sólidos, energía eléctrica, vapor y, como hemos dicho, gases técnicos, ¿vale? Pero hoy nos centramos en fugas. Desde el 2006, con la primera fabricación del LD300, pasamos por el LD400, 2014, y hubo un impasse en el 2018 con la fabricación del primer detector de fugas con cámara integrada y con el análisis de costos. Fuimos mejorando el LD500 con la UltraCam, donde por primera vez se hacía visible, como si fuera una termografía, por primera vez se hacía visible una fuga de aire, para acabar de momento con la LIGCAM 600, el equipo prácticamente más avanzados a nivel mundial, ¿no? Nuestras soluciones de medición, y con esto acabo rápido, es nuestra especialización, el soporte que os podemos brindar está en todo tipo de monitorización, desde aire comprimido a líquidos, a sólidos, a gases, pero fundamentalmente en aire comprimido. En cualquier punto de una instalación de aire comprimido y en los puntos claves tenemos soluciones, más de 700 productos para medir la eficiencia en los compresores, medir la calidad del aire, el reparto de costes por línea, la gestión de fugas, etcétera, etcétera, ¿vale? Punto de rocío, caudal, detectores de fugas de aire comprimido, sensores de presión, calidad de nitrógeno, calidad de aire comprimido según la ISO 8573, software de monitorización, registradores para recibir esas señales y guardar en memoria, gestión de alarmas, medidores de energía, medidores de la calidad de la corriente eléctrica. Muchos de vosotros tenéis muchos problemas de microcortes. Documentemos también si esos microcortes el problema viene del compresor o viene de la red. Cualquier solución, ahí estamos preparados, tenemos un equipo de ingenieros preparados para asesoraros. Sin más, rápidamente nos metemos a ¿por qué empezar a detectar fugas? Ya desde un primer momento os informo, y esto lo hemos hablado miles de veces, que a día de hoy y desde siempre, pero a día de hoy ya con los conocimientos que tenemos en cuanto a lo que cuesta realmente el aire comprimido, se hace fundamental que todas las fábricas tengan un detector de fugas y que esa maniobra de detección periódica de las fugas, no solamente detección de las fugas, sino luego el arreglo de las fugas, debería de estar metido dentro del mantenimiento preventivo de cualquier factoría, ¿vale? Aquí por daros ejemplos y elevarlo a costes económicos. ¿Por qué? Pues porque una de las claves está en cuando tenemos una fuga de gasóleo, huele, deja mancha, agua lo mismo, gas natural, huele, se le da otro tipo de importancia, ¿no? Y sin embargo el aire comprimido es invisible, pero el consumo y los costes energéticos son elevadísimos. Y además son 24 horas 24 horas al día, los 365 días del año fugando, ¿no? Por supuesto, aquí estamos hablando en aire comprimido, pero ¿y si nos imaginamos las fugas en gases técnicos? Fugas de helio, fugas de nitrógeno, fugas de oxígeno, fugas de CO2. Tantas veces hemos viajado mucho por el mundo buscando soluciones para CO2, reparto de costes en CO2, reparto de los consumos, elevar a costes económicos realmente el consumo, las pérdidas de producto por fugas de CO2. Imaginaros cómo son las fugas de los gases térmicos. Si el aire comprimido es caro, los gases térmicos son prohibitivos. Aquí que tenemos rápidamente, que vemos, pues un compresor de 90 kilovatios con el añadido de otros elementos nos podemos ir a 105 kilovatios perfectamente de consumo instantáneo o promedio, ¿vale? Si eso, estamos hablando de una fábrica que trabaja 8.500 horas al año, es decir, prácticamente todo el año, un precio del kilovatio, que el precio del kilovatio ahora vamos a dar herramientas, cada uno tiene que poner el que le corresponda, y las horas lo mismo, no es lo mismo trabajar a 3 turnos que 365 días al año,
¿Dónde gana intensidad e importancia la eficiencia energética en el aire comprimido? Bueno, pues en esas fábricas que tienen mucha potencia y trabajan muchas horas. Pero si nos centramos en este caso, vemos que el coste energético anual estaríamos hablando de 178.000 euros. Un compresor de 90 kilovatios más el añadido, trabajando todo el año. Esto es mucho dinero y esto es solamente por el hecho de funcionar el compresor. El coste del aire comprimido, también muchas veces decimos, hay que tener en cuenta que lo importante es lo más importante y poner prioridades en lo que es lo más importante. Y cuando hablamos del coste energético o económico que tendría el compresor de aire comprimido a lo largo de su vida, por ejemplo a 10 años, vamos a hablar siempre que el 80% se va a ir en costes energéticos. Con lo cual, y el resto se lo reparte lo que es la inversión inicial y el mantenimiento, con lo cual, ¿dónde tengo que poner especial atención? En ese coste energético, que el rendimiento del compresor sea eficiente. Por lo tanto, si no monitorizo, si no tengo rangos de caudales, si no sé rendimientos específicos, voy a ciegas. Voy a ciegas en una energía que en muchos casos se convierte en el mayor consumidor de una fábrica. Entonces, ¿cómo es posible que el mayor consumidor de una fábrica muchas veces no tiene una monitorización a la altura, ¿no? Ahí es donde estamos. Y luego, pues podemos hablar que por promedio, el aire comprimido representa entre el 5 y el 30% de los costes energéticos de una planta industrial. Como os he dicho, en algunas es el número 1, el consumidor número 1. Seguimos. Bueno, vamos a seguir ahondando en estos costes económicos, ¿no? Si le sumamos, esto es desde una situación más o menos ideal, 178.500 euros, una situación ideal donde tengo una potencia y tengo un 80% del rendimiento, si es un compresor, bueno, no siempre funciona al 100%, ¿no? Cargas, descargas, velocidad variable, un 80% nos daría 178. Pero resulta que ya hemos dicho que al menos vamos a poner datos contenidos, ¿vale? Consumos artificiales, ratios de fugas, que podemos ir perfectamente entre ambos mínimo a un 20%. Con lo cual tenemos un plus de consumo energético o desperdicio energético de ese 20% que estaríamos hablando de 35.700 euros. Además, lógicamente, con todas estas mediciones, estas reducciones de consumo energético, reducimos las emisiones de CO2, ¿vale? Todo eso es un ahorro súper potencial, que solo tengo que monitorizar para medirlo, ¿vale? Estamos hablando de detectar las fugas, cuantificarlas, organizarlas, arreglarlas, pero la primera parte también estaríamos hablando, oye, mide, instala caudalímetros y con eso vamos a ver al detalle cuáles son, analizando el perfil de consumo de una fábrica, vamos a analizar la realidad. Vamos a sacar eso que todas las fábricas deberían de tener, que es el ADN del funcionamiento del consumo del aire comprimido en una fábrica, que es el perfil de consumo por turnos. Aquí podéis observar cómo se reparte de lunes a viernes el perfil de consumo, ¿vale? Del aire comprimido, y vamos a analizarlo por turnos, ¿vale? Eso es una fábrica, es real, es una cervecera en Bélgica, donde tiene un compresor que es pequeño, de 55 kilovatios, y donde hemos estado registrando el caudal con un caudalímetro de lunes a domingo. Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a analizar 3 franjas. Una primera parte, la inferior, que vais a ver que en el momento donde para la instalación a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, permanece, además veis la franja multicolor, permanece constante un caudal de fuga que en este caso está identificado, pues ahora lo vamos a ver en la siguiente, en 40 litros por segundo, ¿vale? Con lo cual, ahí ya podemos elevar a costes económicos reales y tomar decisiones, porque cuando tenemos datos es fácil tomar decisiones. Luego nos veríamos una segunda parte, que es la parte central, donde hablaríamos del uso normal. Y luego una parte que con ese perfil vamos a poder analizarlo y
seleccionar adecuadamente el compresor y la tecnología de medición que voy a necesitar en mi planta, desde el punto de vista de eficiencia energética. No siempre un compresor de velocidad variable es más rentable que uno de carga y descarga. Eso depende del perfil de consumo que tenga la factoría. Pero luego vemos una parte muy importante. En la parte superior podemos analizar cómo hay unos picos que son, en este caso, que corresponden en unos periodos determinados y que son perfiles, o sea, son consumos irreales, son consumos que se producen en cambios de turno, etcétera. Y que si yo simplemente tengo en cuenta a la hora de seleccionar el compresor que necesito, el caudal máximo sin analizar el perfil de consumo, voy a incurrir en problemas a la hora de la selección del equipo, porque el caudal máximo no es real. En este caso es un cambio de turno, soplado, etcétera. Elimina esas ineficiencias y aceptarás, ¿vale? Bien, ¿eso qué quiere decir? Que en este caso, totalmente real, con ese caudal de fugas que lo determinamos por las gráficas de todos los días, vemos que el coste anual está en torno a los 40.000 euros en una instalación que no tiene mucha potencia tampoco. O sea, no, imaginaros, bueno, pues por ejemplo, hace un mes y medio estuve en una cementera con un montón de potencia de aire instalada, como la mayoría de las cementeras. Una cementera en Guatemala que estaba súper bien mantenida, súper bien controlada y donde aproximadamente simulando un 20% de fugas, estábamos hablando de que la posibilidad del ahorro estaba por encima de los $150.000 al año. Entonces, ahí es donde estamos hablando que hay que poner la atención en las cosas importantes y ahí está el dinero. Por eso os voy a dejar ahora mismo un segundo para que veáis o podáis escanear. Este es un nuevo calculador de costes económicos de aire comprimido para poder simular la potencia real, las horas de funcionamiento real de vuestra fábrica y simular, oye, si tengo un 15, si tengo un 30% de fugas, ¿de cuánto estamos hablando? Tengo un secador frigorífico, un secador de absorción. Esto es un calculador totalmente gratuito, este es nuevo y os dejo nada, unos segundos para que escaneéis y hagáis el ejercicio. ¿Para qué? Para ver y porque podáis comprobar que simplemente arreglando las fugas, los costes económicos, la posibilidad de ahorro energético es elevadísimo. El dinero no está en lo que cuesta un detector de fugas, el dinero está en la inacción. Hay fugas que conviven con nosotros, hay fugas que no se oyen por el propio... las que no... Ahora lo vamos a ver, pero realmente las fugas se genera una frecuencia ultrasónica que no es audible por el oído humano, ¿vale? Luego están las que se oirían y no se oyen por el propio ruido ambiental y luego están las que se oyen perfectamente, forman parte de la fábrica, llevan un montón de tiempo y simplemente conviven con nosotros y nos arreglan. Muchas veces, bueno, pues porque no le doy la importancia o no sé de la importancia que eso no es aire, eso es un trocito de energía que está consumiendo 24 horas al día, ¿vale? Bien, espero que os hayáis escaneado esto y podáis hacer el ejercicio. Continuamos. Bien, gestión del sistema. ¿Por qué empezar a detectar fugas? Un compresor de 75 kilovatios es mejor tener un compresor más pequeño con un detector de fugas que lo que muchas veces vemos en la actualidad, que es tengo un compresor sobredimensionado porque tengo fugas que no arreglo. Es mejor tener menos potencia y un detector de fugas que me ayude en ese mantenimiento preventivo para arreglar periódicamente todas las fugas, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo detectar las fugas? Fugas de aire comprimido, intente encontrar las fugas. Bueno, muy visual lo que estamos viendo en pantalla. ¿Cuál es el principio del ultrasonido, no? Cuando tengo una tubería a alta presión y tengo una fuga, un microporo, un poro, una fuga en un racot, bueno, pues lógicamente en el ambiente hay presión atmosférica, paso de una alta presión a presión atmosférica, el flujo aumenta hasta alcanzar una velocidad sónica en Venturi. ¿Qué genera una frecuencia ultrasónica?
que está alrededor de los 40 kHz. Los 40 kHz no son audibles por el oído humano. Ahí tenéis una simulación de, bueno, hasta dónde nosotros podemos oír, luego los animales, etcétera. Por eso, muchas de las veces hay equipos que son ultrasónicos que se utilizan para ahuyentar animales, etcétera, porque les hace daño, ¿vale? Y recordad, esas aplicaciones no es solamente aire comprimido, esto es como se genera esa frecuencia ultrasónica que es compatible con el ultrasonido. Esa tecnología de medición de ultrasonidos eleva a un ruido audible algo que para nosotros es totalmente inaudible. Por eso, muchas veces esos comentarios de no, yo ya las oigo yo, las oyes porque son muy grandes, pero las otras es imposible que las escuches, ¿no? Bueno, además comentaros, no es solamente aire comprimido, es vapor, es vacío y gases térmicos, CO2, nitrógeno, refrigerantes, etcétera, ¿vale? Al final, después de esa evolución de fabricación de detector de fugas, llegamos a la LICAM 600. La LICAM 600 es el último equipo con 64 micrófonos ultrasónicos, cámara HD, un sistema patentado Power Beamforming a la hora de encontrar las fugas, cálculo del coste, vamos a ver el cálculo de coste de las fugas en pantalla, vamos a ver poder documentar todas las fugas totalmente identificadas, nave, máquina, línea, unidad, racor, técnico, se puede reparar bajo presión, no, etcétera. Y con las últimas actualizaciones directamente, una vez que veo en pantalla rápidamente todas las fugas, veo los decibelios y el coste de las fugas al año, ¿vale? Directamente. Solo tengo que ponerme en pantalla, puedo ver todas las fugas a la vez. Y ahora lo vamos a ver. A partir de toda esa tecnología de Power Beamforming y esa matriz de color, las cámaras, todos los micrófonos, es como que van buscando dónde están las fugas, se orientan directamente a las fugas. Y vamos a ver también que con el nuevo rango dinámico hasta 12 decibelios es capaz, ese es el kit de la cuestión. Cuanto mayor rango dinámico, pues mejor puedo detectar fugas de diferente tamaño, digamos así, ¿no? Con lo cual, con el detector de fugas simplemente escaneo y detecto fugas, se hacen visibles las fugas, ya no necesito utilizar auriculares, y mido el tamaño y el volumen de la fuga, tengo un láser de medición de distancia, calculo la posición, el coste y el tamaño, ¿vale? Porque para hacer esa integración y al final calcular el caudal de la fuga aproximado, recordar una cosa, de que esto nos va a dar siempre el caudal aproximado de la fuga. Aquí la importancia no está en que si tengo una exactitud del 1 o del 0,5%, no, es elevar un problema que tenemos económico y darle la importancia que tiene para poder repararlo, ¿vale? Hasta ahora había habido un estándar beamforming, ¿no? Que es la parte superior, que incluso había equipos con 64, incluso con 128 micrófonos. Esto es una realidad. Con la nueva tecnología de medición, en la parte de abajo, veis que cómo vemos cinco fugas visibles, donde no importa que tenga 64 y 128 micrófonos. No importa que tenga el doble de micrófonos. Con esta tecnología Power Beamforming soy capaz de detectar fugas de diferente intensidad en la misma pantalla y al mismo tiempo y con muchísima más nitidez. Aquí es donde hablamos y podéis ver esas fugas normales, ¿no? Mientras con el Standard Beamforming, tecnología de medición, bueno, pues tenía un rango dinámico hasta 3 decibelios. Eso con el nuevo ampliamos a 12 decibelios. ¿Eso qué significa? Que puedo detectar muchas más fugas a la vez. Cuanto mayor rango dinámico tenga en el detector de fugas, más capacidad para detectar a la vez fugas de diferente intensidad voy a tener. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿vale? Mientras que ahora rápidamente, como podéis ver en pantalla, voy haciendo una medición en la fábrica y voy viendo en pantalla todas las fugas a la vez, cada uno con su coste anual, ¿vale? Recordad que lo que medimos es el caudal
y con ese caudal y un precio aproximado del metro cúbico, ¿cuánto cuesta producir en cada fábrica el metro cúbico de aire? Pues dependerá del rendimiento específico de cada uno de los compresores que se tenga allí. Por eso es tan importante. Pero con un precio estándar, el equipo viene con 0,019 euros, 0,019 el metro cúbico de aire, ¿vale? Antiguamente todos pasamos por la fase donde se detectaban las fugas y se ponía una etiqueta. Ya eso es totalmente, pasó a la historia. Incluso auriculares, simplemente voy seleccionando rápidamente, viendo todas las fugas y documentándolas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es importantísimo documentarlas bien. Esa primera parte, si todo aquello que documento luego no, digamos, lo reparo, pues todo se queda en nada, ¿vale? Una capacidad superior a 20 metros, cámara con campo de visión amplio y nítido, pantalla en HD, rápido, costes dinámicos. Se ha mejorado también la detección de fugas de baja presión. Aquí me gustaría hacer un comentario. Ha habido veces que hemos tenido consultas de clientes, fábricas que nos han dicho: oye, Antonio, podríamos hacer una prueba en un gas, en aire. Es una aplicación donde tiene, si funciona, porque tenemos un problema serio de productividad, directamente no la quedamos, ¿vale? Para que se genere una frecuencia ultrasónica, recordad lo que os he puesto antes de cómo se genera esa frecuencia ultrasónica. Necesitamos tener un mínimo de presión y que haya una diferencia de presión entre esa tubería que lleva ese gas mínimamente presurizado y el ambiente. Entonces dice, es que no detecta las fugas. Es que si no hay un mínimo de presión en la tubería con respecto al anterior, que se genere ese efecto Venturi por diferencia de presiones, no se genera frecuencia ultrasónica. Al no generarse esa frecuencia ultrasónica, la cámara es incapaz de detectarla. Pero en cualquier caso, en la última versión de la LeadCam 600 se ha mejorado el firmware interno y se ha puesto hincapié en detectar esas fugas más pequeñas, ¿vale? Además, otra de las preguntas que todos tenéis es: oye, Antonio, ¿y el equipo valdría para ambientes? Es que la fábrica tiene un alto ruido ambiental. Por supuesto. Todos estos equipos están desarrollados, a lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando, para que sabemos perfectamente que ambientes industriales muchas veces tienen ruidos muy elevados y ahí hay una problemática, ¿no? Todos los equipos están preparados para eso, mediante un ajuste de sensibilidad, etcétera, incluso en automático. Como hemos dicho, pantalla de 5 pulgadas, baterías intercambiables con una duración de más de 8 o 9 horas. Es ligeramente superior en peso a la LD500, el equipo más ampliamente suministrado, y bueno, pues tiene, como podéis ver en la imagen, un soporte para tener las manos libres e ir mucho más cómodo, ¿vale? Recordar, no solamente aire comprimido, vacío. Muchas veces el problema es de operatividad, no tanto de económico. Tengo una línea de vacío donde no termino de alcanzar el nivel de vacío y es por fugas. Perfectamente genera una frecuencia ultrasónica compatible al 100% con estos equipos, vapor, gas natural. Al mejorar también esos niveles, esa capacidad de detectar fugas en bajas presiones, gas natural, CO2. Bueno, ha salido una nueva versión para gases refrigerantes, el LD450R, ¿vale? Nitrógeno, helio, hidrógeno, metano, es gas natural, ya sabéis. Pero siempre recordar una cosa, y es muy importante. Tiene que haber una mínima presión para que se genere esa frecuencia ultrasónica que a posterior vamos a detectar. Si no, es imposible, ¿vale? Bien, podemos ir desde un detector de fugas sin cámara integrada, sin cálculo de costes, simplemente detectar fugas e intensidad
mucho más económico, LD450, pasamos al LD500, primer detector de fugas que hace visible las fugas. Bueno, el LD500 con Ultracam. El LD500 es el primer detector de fugas que nos da los costes y que tiene cámara integrada. A partir de aquí nos metemos con la LD500, es la misma, que se puede ampliar a Ultracam. Ahí sí, ahí podéis ver que ahora la fuga además me la hace visible, ¿vale? Y luego pues, hemos pasado a la LiveCam, ¿vale? Bueno, pasamos con el tema de documentación. Documentación de fugas, detectar fugas, documentar la fuga, asignar esa prioridad, reparar la fuga y verificar la reparación. Ahí en pantalla estáis viendo cómo visiblemente podemos ver en real dónde está la fuga, sin ninguna duda. Pero tan importante es detectar esa fuga y hacerla visible, como luego identificar, porque hay veces que en una auditoría de fuga puede haber hasta más de 200 fugas. Entonces es muy importante documentar y que esa primera parte se haga con un software adecuado. Además, ese software tiene que cumplir, bueno, lógicamente hoy en día, con que sea adaptable a la ISO 50001, que es todo lo que es gestión energética de todas las fábricas. Tiene que ser un software que no me requiera mucho tiempo. Tiene que ser un software rápido, intuitivo y que, ¡pum!, en cuestión de minutos, en la versión más rápida, pueda en 5 minutos hacer un informe y enviar. Si no, hoy en día no tenemos tiempo para más, ¿vale? Editar parámetros, es decir, si no tengo claro cuál es el precio del coste del metro cúbico, poner, indicar el logo, el cliente, absolutamente todo que ya se queda grabado, ¿vale? Añadir toda la información de la reparación, en qué nave estoy, en qué línea de producción, qué parte de la nave, qué elementos necesito reparar. Y luego hay una cosa con la detección de fugas que se cumple, que es, oye, la regla 80-20. El 80% de todos los costes del informe de fugas te lo van a generar el 20%. Por eso es tan importante con un solo clic poder ordenar todas las fugas de importe mayor a menor. Y eso lo consigo, como decíamos, con un solo clic. Siempre que hago una auditoría, siempre voy a seleccionar y voy a arreglar primero las más grandes. Y observar que cuando saquéis el ratio con el común de esas primeras fugas, vais a ver que alrededor del 20, el 30% van a generar todos los costes. Con lo cual, centrémonos en esas fugas, ¿vale? Toda esa evolución de auditorías a lo largo del tiempo, de cómo estaba y cómo voy mejorando, todo se queda en el software. Tengo esa evolución, trabaja conforme a la norma ISO 50001. ¿Qué dice la norma 50001? Hazte una auditoría, analiza los resultados, repara, vuelve a medir, y así es un ciclo, ¿no? ¿Para qué? Para mantener al mínimo o al máximo la eficiencia energética en la fábrica, ¿no? Eso es básicamente la ISO 50001, ¿no? El software es una parte importantísima de la pistola de fugas, el detector de fugas ultrasónico tiene que ir en conjunto con un software adecuado. Y ese software tiene que tener la capacidad de todas estas características que estamos dando. Rapidez, formato ISO 50001, filtros para seleccionar las fugas más importantes, el ratio de emisiones de CO2 que tanto tengo como ahorro mediante la reparación de las fugas, etcétera, ¿vale? Y que en cuestión de minutos pueda sacar un report y enviarlo o bien a mi responsable o al responsable de energía o bien al cliente final porque le estoy haciendo una auditoría, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo muy claro, ¿no? Prioriza las fugas más costosas. Es una fuga que encontramos donde... Y muchos de vosotros estarán diciendo, sí, me suena. Coste del racor, 1,50. Tiempo de trabajo, ¿por qué tardo en hacer eso? Nada, 1 minuto. Coste de la fuga, 348 euros al año. Reparación con presión, por supuesto que puedo repararlo bajo presión. Prioriza este tipo de fugas. Rápidamente, eso es un grifo de agua. En el momento que corte el grifo, en ese mismo momento dejo de gastar, ¿vale?
Sin embargo, nos podemos ir a otras fugas, donde la fuga es más pequeña, donde estamos hablando de 70 euros al año, donde no se puede reparar bajo presión, tengo que esperar, necesito elevaciones, coste del reactor, 500 euros, 2 horas, no es rentable, déjalas, evítalas y vete a las más costosas, ¿vale? Bien, lo que estábamos hablando, esa matriz, coste de reparación, coste energético, ten en cuenta esto y triunfarás. Las fugas económicas y de alto riesgo son las que primero tenemos que reparar. Recuerda, relación 80-20. El 20% de las fugas me van a dar el 80% de todos los costes, ¿vale? Y todo hoy en día, todo es ahorro energético, todo es, ¿cómo puedo monitorizar para ver los ahorros energéticos? Oye, el calcular el ahorro de CO2, optimizar, todo es medir. Por eso, desde CS Instruments, en este caso, fabricamos soluciones portátiles para detectar fugas, desde una gama más básica a una gama, digamos, más alta Pro, que es la LICAP 600. Pero somos el compañero vuestro, el partner ideal para especificar cualquier solución en medición que podáis necesitar, en caudal, en presión, en humedad, no solamente en aire comprimido, en líquidos, en chillers, en sólidos, en gases. Ahí cualquier aplicación que podáis tener os podemos perfectamente asesorar, ¿vale? Además, como más información y rápidamente ir finalizando el webinar, que queremos que sea súper rápido, medir. Estamos hablando, recordar, detección de fugas, sensibilización de lo que el aire comprimido es súper costoso. Pero la parte fundamental es medir con el caudal, medir la realidad, medir el perfil de consumo. Cuando paran las fábricas, ver cuál es realmente las fugas que tiene la instalación. Analizar el perfil de consumo y ver esos picos, esas ineficiencias, elimínalas. Y todo eso, bajar el ratio de fugas, eliminar ineficiencias, se hace con la medición y con los detectores de fugas para detectarlas. No, hay gente que dice, no, yo espero para el fin de semana que no hay ruido. Podrás detectar algunas que son elevadas, otras no. Y no siempre las más elevadas son las más costosas, ¿vale? Si tiramos para atrás, nos vamos a la sala de compresores. Compresor, secador, depósito de aire seco, reparto de costes por línea. ¿Dejarías la medición de consumo eléctrico de la fábrica solamente con el medidor general? O sea, en el mismo saco metemos el aire comprimido. Hay veces que hay compresores también de alta, con lo cual el consumo todavía es mayor. A la misma altura que el consumo de luminarias, etcétera, hay que hacer recarto de costes, igual que con el aire comprimido, analizar independiente. Si no, todas las ineficiencias de las líneas van a estar en el volumen general. Eso lo podemos hacer con caudalímetros de inserción, caudalímetros VA 520, etcétera. La monitorización del rendimiento, de dónde parte todo de la sala de compresores. ¿Soy rentable? Son compresores que están funcionando constantemente. ¿Soy rentable? ¿Me interesa este compresor? Sí, no. ¿Esa tecnología funciona en el ratio de rendimiento adecuado? Bueno, mírelo. Caudalímetro húmedo antes del secador, donde el aire va con mucha humedad, VD 500. Medición de punto de rocío después del secado. Medición de caudal, del perfil de consumo de la línea, caudal de fugas. Consumo energético. Energía que consume el compresor para vincularlo con el aire que da y sacar rendimientos específicos, atar de corto, que no se me desvíe el rendimiento del compresor. Todo eso simplemente, y todo con una centralita donde pueda, que están pensadas para eso, para darme ya los costes, ya todo hecho, ¿no? Esa es la forma de controlar mi sala de compresores, ponerle alarmas y dejar que funcione y olvidarme de ello. Recordad también que dentro del rendimiento las condiciones ambientales son muy importantes. Verano, estamos en una época de verano con mucho calor, donde las salas de compresores aumentan a 55 y 60 grados. Controla eso. Y luego la calidad del aire. Cuando además ese aire comprimido se utiliza en el sector alimentario,
electrónico, farma, etcétera, es fundamental controlar que la calidad del aire sea el adecuado y que la filtración seleccionada funcione adecuadamente mediante la medición de la humedad, las partículas y el aceite. Hablábamos siempre de aire comprimido, etcétera, pero hay más de 5.000 variantes dentro de CS. O sea, cualquier aplicación que tengáis, medidores de caudal, centralitas, calidad del aire, humedad, equipos portátiles, detectores de fugas, centralitas para otras aplicaciones, cualquier equipo portátil para eficiencia energética en salas de compresores, medición de la pureza del nitrógeno en nitrógeno, ¿vale? Aire medicinal, aire respirable, como decíamos antes también medición de la calidad de la energía eléctrica de una instalación. Cualquier aplicación, tanto en fijo como portátil, podemos tener solución para ello, con lo cual quedamos a esperas de esas consultas que podáis tener para que todo nuestro equipo os pueda asesorar. Sin más, como os he dicho, pasamos a la parte de preguntas y también os dejo en estos segundos mientras me comentan si hay alguna pregunta en concreto. Os damos la posibilidad de escanear este código QR donde os rellenéis un poco aquellos que estéis interesados en un detector de fugas, pues lo tengáis ahí pensando en unas condiciones súper especiales durante la semana que viene, agradeciendo un poco vuestra nueva presencia en un webinar más y damos por terminado esta temporada de webinars. Sí que es cierto que en breve vamos a hacer, vienen novedades importantísimas y vamos a hacer un video flash, que en breve tenéis información donde en una comunicación de 10-15 minutos os vamos a presentar nuevas novedades patentadas, novedades mundiales en cuanto a instrumentación nueva que sale de CS Instrument. Con lo cual, estad atento al correo, a las redes, que os mandaremos un link para que podáis entrar y nada, no va a ser un webinar, va a ser un video flash donde os vamos a poner exactamente, os vamos a comunicar qué novedades que son increíbles están ya disponibles o prácticamente disponibles para su comercialización. Algunas de ellas va a ser la revolución en el mercado del aire comprimido y la medición de caudal, ya lo veréis. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, nos preguntan que si para lograr el alcance de 20 metros se debe de utilizar algún accesorio. No. E incluso se puede superar. El hecho de que digamos 20 metros es porque con 20 metros podemos mantener exactamente la máxima exactitud de la medición. Antiguamente, con la LD500 había accesorios, había una trompeta acústica, ¿vale? Como una antena para aumentar la distancia. Hay unos focus tube para medir fugas muy pequeñas in situ. En el caso de la LICAM 600 no es necesario y mantenemos perfectamente a 20 metros, detectamos sin ningún problema las fugas, ¿vale? Pasamos a una nueva pregunta. Si la fuga es muy grande, va a llegar un momento que en su máxima frecuencia, acordaros que tiene diferentes rangos de frecuencia, si ya llega al máximo frecuencia, llegará un momento que se sature. ¿Por qué? Porque ya no es su labor. Si estamos ya viendo una fuga de $3.000 o $5.000, ya hemos hecho la labor. Hemos detectado esa fuga y hemos mostrado la importancia de reparar, pero sean 4.000 o sean 1.000. El detector de fugas, quiero saber exactamente el caudal de fuga porque eso es algún proceso especial, etcétera. No pasa nada, pero no, tu aliado no es el detector de fugas, es un caudalímetro con una precisión perfecta que hay. Caudalímetros masicotérmicos que te van a decir con milimétrica exactitud
el caudal de fuga exacto que tienes. El detector de fugas es para detectar las fugas con la máxima precisión, pero sobre todo elevar ese problema que tienes de coste económico, ¿vale? ¿Cuál es la mínima presión que debe tener la línea? Estamos hablando alrededor de 200 milibares mínimo, ¿vale? 200-300 milibares. Bueno, vamos a ver, es como estamos hablando que la LeadCam pues, costará el doble que la LD500 o la UltraCam, ¿vale? Al final, el equipo más suministrado históricamente, lógicamente, la LeadCam acaba de salir, siempre ha sido el LeadCam, la LD500, ¿vale? El LD500 marcó un antes y un después en la detección de fugas a nivel mundial y en particular en CS Instruments, ¿vale? Durante muchos años, pensar una cosa que yo, por ejemplo, llevo cerca de entre 25 y 30 años visitando industrias con el tema de eficiencia energética, medición, etcétera, ¿no? Y al final ibas, la sensibilidad de cara al aire comprimido era que el aire es gratis. El aire es gratis. Entonces ha habido una evolución y durante mucho tiempo se detectaba y muchos distribuidores, muchos profesionales de aire comprimido hacían sus propios cálculos para extrapolarlo a costes, ¿no? De repente sale, en el año 2018, sale un equipo donde veo las fugas, las escucho perfectamente y encima me dice qué coste económico tiene, ¿no? Esa fue la revolución. Bueno, pues eso se ha multiplicado con la LeadCam 600. Yo creo que, contestando a tu pregunta, ¿no? Que cuál es la diferencia en coste económico, beneficio de la LD500 a la LeadCam, yo creo que nunca ha sido un problema de coste económico de la detección de fugas, de la detectora de fugas. Siempre ha sido un coste de que se ha visto como un gasto y no como una necesidad, ¿no? Cuando muchos de vosotros, la mayoría lo sabéis, vas a hacer una demostración o una auditoría y cuando has hecho la demostración ya se ha apagado el detector de fugas. Entonces, pero muchas veces dices, oye, mira, para que te lo pienses y tal, te envío el informe, tienes 6-7 mil euros de fugas, más que el detector de fugas. Sin embargo, luego, es que es un poco costoso. No estamos entendiendo. Puede que no tengas el dinero, pero no es costoso. Lo que es costoso es que tienes, si sacas, con el calculador que os hemos dado, si sacas un ratio de un 25%, un 20% de fugas, tienes 40, 50 o 70 mil euros en fugas al año en energía, que además, recordad una cosa, ese aire que se va por fugas es ultra limpio y ultra seco, que me estoy gastando mucho dinero en tratamiento, ¿vale? Más preguntas. ¿Cuál es la configuración para obtener los costos? Simplemente en el equipo tiene un algoritmo que en función de la presión que se le pone, la distancia que la mide en automático y esos decibelios que los mide con el micrófono que tiene, él es capaz con ese algoritmo de sacar un caudal en litro minuto. Como luego en la parte de configuración yo le voy a indicar el coste, o bien real, porque lo mido de cuánto me cuesta producir el metro cúbico en mi fábrica, y las horas de funcionamiento reales que mi fábrica tiene, con eso saca el coste económico de cada fuga. La distancia máxima de detección de fugas con la LeadCam 600 es 20 metros, pero que ya os digo que el hecho de que esté a 30 metros, ¿la voy a dejar de detectar? No, la voy a detectar igual, pero la máxima exactitud, ya no estás en la máxima exactitud. Recordar, y sigo diciendo una cosa, la importancia es elevar a costes económicos, elevar la importancia de reparar las fugas, elevar la importancia de que se meta dentro del mantenimiento preventivo periódico porque nos interesa económicamente. Si alguno de vosotros me pregunta, Antonio, yo es que lo que necesito es detectar exactamente al detalle el caudal de fuga que tengo en esa línea, instalemos un caudalímetro y te lo voy a dar con una precisión del 0,7% más menos arriba o abajo. ¿Eso es lo que necesitas? Instalemos un caudalímetro. Bueno, ¿cuál es el coste del metro cúbico de aire comprimido? Eso es una de las cosas muy importantes, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, si os pregunto cuál es el coste del metro cúbico, muchos no lo sabéis. Vosotros y en general. Ni en torno a cuánto es el coste del metro cúbico de aire, ¿vale?
Entonces, para vuestras ideas, el detector de fugas lleva por defecto 0,019, ¿vale? Y es un precio altito. Vas bajando, un precio mejor, 0,014, 0,013. Bueno, cuanto más eficiente es el compresor, de otras cosas, el coste del metro cúbico es menor. Más preguntas. Bueno, pues eso es qué cantidad de energía se necesita para producir un metro cúbico de aire. Eso es el rendimiento específico. Por eso decimos de la importancia de medir, que son máquinas que consumen mucha energía. ¿Qué es el rendimiento específico de un compresor, de una sala de compresores? La relación, como todo el rendimiento de cualquier máquina, está cuánto consumes y cuánto produces. Cuánto te pago y cuánto rindes, no hay más. Cuánta gasolina te he hecho y cuántos kilómetros eres capaz de recorrer. En un compresor de aire comprimido es cuánta energía eléctrica consumes, energía kilovatio hora, cuántos metros cúbicos produces, metro cúbico acumulado. Y ese es el rendimiento específico acumulado, kilovatio hora metro cúbico. Si nos vamos al instantáneo, hablamos de potencia instantánea, kilovatio. Y hablamos de caudal instantáneo, metro cúbico hora, metro cúbico minuto. Kilovatio, metro cúbico hora. Rendimiento específico instantáneo. Cuanto menos consumes y más produces, mejor rendimiento específico tienes, menos energía consumes para producir el aire y más barato el metro cúbico de aire. La última. Las cámaras solo tienen una configuración y es decirle el precio del metro cúbico y las horas. Y luego la presión de trabajo aproximada. Oye, ¿en qué presión tenéis en la línea de aire? 7 bar, 7,2, 7,2. Nada más. ¿Vale? Bueno, con lo cual, muchísimas gracias por vuestra atención nuevamente. Es un gusto siempre ver la gente que entra. Y recordar, en breve nos vemos en una pequeña presentación flash de novedades. Muchas gracias y pasar buen día.